Hola, hola, saludos para todos. Bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis, la palabra de Dios, a la cual debemos acercarnos con humildad, con humillación, con respeto y con un ferviente y sincero deseo de aprender de ella las verdades eternas que el Señor y el Santo Espíritu de Dios ha guardado para aquellos que con sinceridad buscan en ella y se sumergen en ella para conocer esas verdades. Estamos en la cuarta parte de la iglesia de Sardis y estamos en la parte en la cual haremos una especie de resumen de las recriminaciones que el Señor le hace a la iglesia. Una es la recriminación en realidad, pero la magnitud de ese señalamiento es extremadamente grave. Así que vamos a ahondar, vamos a introducirnos en esa parte de la enseñanza para aprender, porque recuerden que la esencia de la palabra de Dios en su sentido más general y en su sentido más puntual es que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, aprendamos de ella las cosas que al Señor le agradan y aprueban delante de sí y aquellas que Él desaprueba. Y el mejor ejemplo son estas iglesias del Apocalipsis. Entremos pues ahí, partiendo de la filmina inicial, donde me encontré esta imagen de una iglesia derruida, una iglesia vieja, una iglesia abandonada, un edificio descuidado, el cual refleja, me pareció que reflejaba con bastante claridad la condición de lo que fue la iglesia de Sardis y lo que tristemente es la condición de muchas llamadas iglesias cristianas hoy en día. El versículo que la encabeza es clara, es precisamente la recriminación del Señor. Conozco tus obras, iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Así que veamos a ver qué es lo que el Señor le dice y sigamos aprendiendo de lo que el Señor nos enseña a través de ella. Así, en la parte doctrinal, iniciamos con la Firmina número 39. Esta parte de la enseñanza, básicamente la reduje a un resumen de los puntos más relevantes de lo que implicó para la iglesia de Sardis la recriminación que el Señor le hace y por efecto del alcance a través de las edades que tiene hasta llegar a cada uno de nosotros, por supuesto que nos alcanza en el sentido de que sirve como un faro de alarma, de previsión, para mantenernos alertas con respecto a aquello que el Señor le achaca a la iglesia y mantener un estado de vigilancia constante para evitar caer en una situación en la que eventualmente el Señor tenga también que recriminarnos. Estamos entonces en la segunda parte del versículo 1, en el pasaje que estábamos en el estudio anterior, en el cual el Señor le dice a la iglesia, después de decirle, conozco tus obras, le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Si uno se detiene un momento solo para calcular lo que esta frase significa en boca del Dios Todopoderoso, en boca del dueño absoluto, total de la iglesia, es increíblemente espantoso que a una iglesia del Señor, su Señor, tenga que decirle, te jactas de estar viva, pero delante de mí estás muerto. Entonces, resumiendo, debemos tratar de aprender qué significan estos términos vivo y muerto. Y como aspectos importantes que debemos tener también conciencia de que en la reunión de los santos todo creyente tiene un nombre ante sus consiervos y ante su Señor. Un nombre me refiero a que tiene una posición. Los demás tienen una opinión acerca de él con respecto a su conducta en la vida de creyente y por supuesto delante de su Señor, eso es indiscutible, él también sabe lo que su siervo es y lo que su siervo hace. Podemos entonces concluir que lo ideal es que el nombre, ese nombre, concuerde en ambos casos, es decir, que la opinión que tiene el Señor acerca de su siervo, que es una opinión positiva, que es la que es la deseable, sea la misma opinión que los santos, los consiervos que rodean a ese Hijo de Dios, también sea la misma. Es decir, que ellos también tengan esa misma opinión. Y esto es que si como siervo vive, es decir, está vivo delante de sus hermanos, pues también viva delante de su Señor. Entonces, viviendo así, es decir, donde la opinión
que tienen sus consiervos concuerda con la opinión positiva y aceptada que tiene delante de su Señor, sin duda podríamos decir sin ninguna equivocación que este será uno de esos creyentes que mantienen sus vestidos sin mancha, como el Señor lo señala en el versículo 4. Es decir, recuerden que hay unos pocos dentro de la iglesia, hubo unos pocos dentro de la iglesia de Sardis que no mancharon sus vestiduras con las cosas indebidas que hacía la iglesia. Bueno, pues si la opinión del siervo es positiva delante del Señor, aprobada delante de su Señor y desaprobada delante de sus consiervos, ese es un siervo que mantiene sus vestiduras sin mancha algunas. Y si hay diferencias, es decir, en uno parece y en el otro no lo es decir, delante de sus consiervos pareciera que camina bien, pero delante del Señor él se está dando cuenta que no está caminando bien, entonces se le atribuye el calificativo de que estás muerto. Y como dije al principio, esa es una situación extremadamente delicada. Pasamos a la filmina número 40 y tenemos también dentro de los aspectos que estamos resumiendo de esta condición de estar vivo o muerto es la verdad de que la palabra de Dios tiene dos formas para medir la condición del siervo, es decir, ustedes y yo tenemos escrituralmente hablando dos maneras en que podemos medir cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Y esto es algo que deberíamos hacer con toda certeza y sinceridad porque no podemos ocultar la verdad delante del Señor, podemos ocultarla delante de quienes nos rodean y aún engañarnos a nosotros mismos, pero no la podemos ocultar delante del Señor. ¿Cuáles son esas dos formas de medir esa condición? Bueno, la primera tiene que ver con mi anterior condición, es decir, lo que era yo antes de conocer al Señor Jesucristo, recordando lo que dice la palabra de Dios cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, esto está en Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo, lo que queda atrás es mi condición anterior. Y luego lo que yo soy ahora en Cristo. Siempre con ese versículo dice, y extendiéndome a lo que está delante, algo que quedó atrás y algo que ahora tengo por delante. ¿Qué es lo que tengo por delante? Me queda totalmente claro que hacia dónde voy. Y lo dice el mismo apóstol cuando dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pasaje que, como le digo, está en Filipenses 3, 13 y 14. Entonces, ¿qué es, cómo hace la palabra de Dios para señalarme y poder yo medir mi condición? Bueno, pues veo lo que era antes sin Cristo, lo que queda atrás, veo lo que soy ahora en Cristo y extendiéndome a lo que está adelante y sigo en ese camino hacia la meta que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto me lleva a conocer dos situaciones también importantes que deben ser destacadas. Primero, el enorme peso que cargaba con mi viejo hombre, es decir, aquella situación de lo que queda atrás. Esa es parte del viejo hombre que Pablo señala en Efesios 4:22 y que era un peso enorme que arrastraba y me postraba totalmente en derrota delante del Señor. Llegamos a la filmina número 41 y seguimos con el resumen acerca de las dos formas que escrituralmente hablando podemos determinar nuestra posición y nuestra condición para con el Señor. Y estamos en la primera, es decir, lo que yo era antes, lo que soy ahora y hacia dónde voy. Y esto de hacia dónde voy se refiere al paso que yo he dado, es decir, cómo cuando mi condición real me fue mostrada, es decir, aquella condición de derrota del viejo hombre, de la cual se menciona en Romanos 3, del 10 al 18, esa situación que el Espíritu Santo me revela de aquella situación de total y absoluta condenación, me lleva al arrepentimiento delante del Señor, me lleva a la confesión de fe en el Señor Jesucristo, de acuerdo con Juan 6:35, y así yo enderezco mi vida, no por voluntad mía o por fuerza mía o por mérito mío, sino bajo la gracia que me alcanza en el Señor Jesucristo. Entonces, por defecto, esta actitud, esta nueva posición, esta confesión de fe de lo que yo soy ahora me ata en fe y obediencia a practicar y mostrar para con mis consiervos el amor que yo siento por ellos, de acuerdo con Juan 13:34, así como el amor que debo sentir por mi prójimo, de acuerdo con Marcos 12:31. Lo que resumido en dos palabras sería que indica que estoy vivo delante del Señor. ¿Por qué?
porque a tal nuevo estado, es decir, habiendo dejado el viejo hombre por gracia del Señor y estando en una nueva naturaleza, llego solo por gracia divina. Es decir, no hay nada que en realidad el Señor haya visto en mí que sea meritorio para darme esa condición de gracia, sino simplemente es gracia, algo que Él me da de manera gratuita. Y eso me lleva a una nueva condición, repito, que es la de el nuevo hombre, la nueva naturaleza en Cristo, de la cual nos habla Pablo en Efesios 4:24. Y así, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, mi nueva meta ya no es la ambigüedad, la oscuridad en la que estaba antes en la antigua naturaleza, sino que mi nueva meta es simple y sencillamente el Señor Jesucristo que está ahí esperando a que yo llegue a su presencia. Y otra vez ratifico, esa condición es la que me indica a mí que estoy vivo delante de mi Señor. Llegamos a la Filmina 42 y seguimos con la segunda forma en la cual nosotros podemos fijar nuestra condición para el Señor de estar vivos o muertos. Y el primero era el haber visto lo que el Señor ha hecho en mi vida antes de conocerlo, cuando lo conocí y después de haberlo conocido, en que su gracia me salva. Bueno, pues ahora hay una nueva referencia escritural que me permite a mí saber si efectivamente estoy vivo para el Señor o si me estoy engañando. Y esa segunda forma es el fruto en el siervo que testifica de esta verdad. Eso lo podemos ver, por ejemplo, dentro de los diferentes versículos que pueden ser citados, el que se encuentra en Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 y también los invito a que busquen como referencia Mateo 7:16 al 20. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Simple y sencillamente que estoy muerto para el mundo, pero completamente vivo en Cristo para Dios, de acuerdo con Romanos 6:11. Insisto, vean cómo de la misma palabra de Dios podemos extraer y con sinceridad ver en ella y poder deducir de ella cuál es nuestra real condición para con el Señor. ¿Puedo decir yo como Pablo que estoy juntamente crucificado con el Señor? ¿Puedo decir que ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí, el que gobierna mi vida? Y que lo que ahora estoy viviendo en la carne mientras estoy en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si eso lo puedo decir, lo puedo sentir, lo puedo creer y sobre todo lo practico y estoy esforzándome por llegar a cumplirlo definitivamente, puedo decir verdaderamente que estoy vivo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la garantía prometida, esto que el Señor me dice de vida eterna delante de su presencia, no depende de mí, sino únicamente de la garantía que el Señor me da. Y la reciben todos los siervos fieles que verán, como dice Apocalipsis 22:3 y 4, verán el trono de Dios y del Cordero y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes por toda la eternidad. Llegamos a la filmina número 43 y estamos llegando al final casi. Es corta la enseñanza de esta semana y estamos siempre en el versículo, en la segunda parte del versículo primero, donde el Señor le ha dicho a la iglesia de Sardis que ellos presumen tener nombre de que están vivos porque creen estar haciendo las cosas correctas delante de su Señor, y el Señor les dice, no, 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 ustedes no están vivos delante de mí, están muertos. Qué espanto, pero qué espanto escuchar del mismo Señor, dueño de la iglesia, Dios y dador de vida, esta conclusión tan terrible. Siempre es bueno para poder tenerla claro lo mejor posible, el entendimiento de este tipo de pasajes, citar algunos comentarios. Voy a citar dos de personas cuya forma de interpretar la palabra de Dios me merece confianza, y la primera es de Pérez Millos, quien al respecto dice, la denuncia del pecado, aunque se haga por medio de quien o quienes estén en el liderazgo de la iglesia, es una acusación a situaciones que se dan dentro de la congregación. La iglesia estaba viviendo de las glorias del pasado, con un nombre opuesto a la realidad espiritual.
Posiblemente se trataba de una congregación que había tenido una gran importancia en la zona, con capacidades y dones entre ellos, pero que podría estar sustentando la rutina de unas formas religiosas y eclesiales con unas estructuras carentes de vida. Su poder era el recuerdo de triunfos del pasado. Su forma era la forma del pasado. Su doctrina era simplemente eco del pasado. No cabe duda de que la iglesia debía ser una iglesia con una ortodoxia notable, pero espiritualmente estaba muerta. Y si uno transpone este comentario de lo que Millos comenta de cómo era la iglesia de Sardis, la puede poner casi que calcada a muchas de las situaciones que pasan en una gran cantidad de pseudo iglesias llamadas cristianas el día de hoy. Así que podríamos decir que cualquier parecido con iglesias de hoy no es mera coincidencia, es una tristísima realidad. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que han perdido aquello de lo que el Señor acusa a la iglesia de Éfeso, han perdido su primer amor y ya no es el amor al Señor lo que las mueve, sino simplemente, como dice aquí Pérez Millos, eran formas del pasado, doctrinas del pasado, poder de triunfos del pasado, eran de lo que vivía y así se comportaban y por eso delante del Señor ya no tenían vida. Llegamos a la Filmina 44, que para nuestros efectos sería la última del estudio de esta semana. Y el siguiente comentario es de Carballosa, quien al respecto dice, Sardis tenía una falsa reputación de vida. Un nombre de que vives sugiere que quienes contemplaban la congregación de Sardis deducían que era una congregación cuyos signos vitales eran aceptables. Tal vez era una asamblea que vibraba con actividades, predicaciones, programas y conferencias, pero en lo que concernía a Cristo estaba tan muerta como un cementerio. La realidad en Sardis era más bien de muerte espiritual, no en el sentido de aniquilación o de cese de la existencia, sino de un estado de impotencia, incapacidad e inhabilitación. Véase Romanos 4:19 y Hebreos 11:12. La frase es enfática en el texto griego, que un nombre tienes de que vives, pero muerto estás. Esa sería la traducción literal de acuerdo con lo que dice Carballosa. La congregación de Sardis solo vivía en apariencia, pero en realidad, en lo que a Dios se refiere, estaba muerta. Recordemos entonces que el ejemplo de Sardis es de aplicación general, como lo dije en el caso anterior, en el comentario de Pérez Millos. Esto se aplica a las iglesias de todo el tiempo, pero muy particularmente a las iglesias cristianas de hoy que han decaído tremendamente, han corrompido su doctrina y su práctica sana delante del Señor. Cierto entonces para todas las iglesias, también lo es puntualmente para cada uno de nosotros, ustedes y yo. Bien, aquí terminaríamos el estudio de esta semana y agradezco mucho que se hayan mantenido conmigo durante todo este tiempo y les agradezco sobre todo porque requiere dedicar tiempo a los asuntos del Señor para poder entender y comprender el mensaje que el Señor quiere darnos en cada una de ellas. Quiero decirles que para efectos de afinar lo que queda de la iglesia de Sardis y lo que queda de las dos iglesias de Filadelfia y la Odisea, vamos a suspender por este mes el subir estos estudios al canal. Solamente para efectos, repito, de adecuar bien los estudios que faltan, ya están hechos, pero tengo que repasarlos, afinarlos y hacerles añadidos y a veces quitarles un poco. Por ello, voy a parar aquí solamente estas 3 semanas. Con la ayuda del Señor y si así Él nos lo permite, estaríamos retomando lo que falta de Sardis y las otras dos iglesias para la primera semana de enero del próximo año. Pero les recuerdo que tienen en el canal suficiente material para volver a repasar las 4 iglesias que ya hemos terminado y parte de la iglesia de Sardis. Son alrededor de 35, 36 estudios, hay bastante material ahí para volver a repasar, siempre es necesario y una de las virtudes de la palabra de Dios es que nunca, nunca cansa el hecho de repetir una y otra vez todo lo que el Señor quiere decirnos. Así que los motivo para que nos mantengamos firmes. Les deseo a todos y cada uno de ustedes que el Señor los bendiga en este mes de diciembre en que celebramos el nacimiento del Señor,
Recuerden que lo importante no es determinar con exactitud si el Señor nació o no nació en diciembre, eso no es relevante. Lo relevante es que el Señor sí nació, sí vino a esta tierra, sí tomó la forma de hombre, sí cumplió su vicariato en la cruz, sí resucitó y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Y ahí está, para que cada uno de nosotros pueda hacer lo que Él nos manda y para que cada uno de nosotros testifique acerca de Él a otros que todavía no le conocen. Así que recuerden lo que les he dicho durante todo este año, por favor, transmitan estos estudios a otros, indíqueles a sus conocidos, amigos, acerca de este canal, para que ellos también puedan tener la oportunidad de estudiar y ellos también puedan llegar a conocer al Cristo que nosotros conocemos como su único y suficiente Salvador. Dios los bendiga, tengan todos por favor una feliz Navidad y que el próximo año nos encuentre gozosos y alegres en el Señor, estudiando su palabra y haciendo las cosas según a Él le agrada. Dios los bendiga.